¿Cómo está, Brittany? Buenas tardes. Listo, señores. Les pido disculpas a unos compañeritos, no sé si es el compañero, ¿quién fue? Fabián, creo que es. Con él me quedé a reunir antes de la reunión, pero no pude. Tenía que hacer un trabajito que me colocó la profe Vivi, no pude. Entonces, Bueno, profe, tranquilo. eso, ahorita terminamos la reunión y nos reunimos, ¿vale? ¿Ok, Fabián? Sí, pues voy a Vale. intentar, es que a mí siempre se me pone mal el internet como en la tarde, por eso quería ¿Sí? ver. Pues si se puede, pues claro, profe, yo ahí intento. Yo Profe, ahorita igual, tus compañeros, ¿listo, Fabián? Disculpas, ¿vale? No, profe, tranquilo, sí. Bueno, profe. Gustavo, profe, coméntame. profe, también me dijo a mí que me quedara después de la reunión. Sí, 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 tranquilo, no hay problema. Listo, Ahí profe. nos quedamos ahorita, ¿vale? Listo. Ahí, Muy profe. buenas tardes para todos, señores. Entonces damos comienzo a nuestra asignatura, Fluidos y Termodinámica, del día de hoy. Entonces, tengo entendido que el último tema que habíamos visto era el de presión. Si no estoy mal, permítame, compartimos ahorita una hojita de Word. Era el de presión, ¿sí? Y habíamos hecho unos cálculos relacionados con, permítame. Bueno. Listo. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, listo, Sí, señores. profe. Vale. Entonces habíamos hecho unos cálculos, muchachos, relacionados con la ventaja mecánica, las variables que son constantes, ¿se acuerdan? O sea, esto creo que fue lo último que miramos la clase anterior, ¿no? Que era esta parte. Habíamos dicho, por ejemplo, que en una prensa hidráulica íbamos a encontrar, pues una prensa estaba sometida o se iba a encontrar como elementos móviles dos pistones, ¿cierto? También llamados émbolos, que son los que ve usted ahí. Entonces, si a este le llamamos el punto 1, aquí el punto 1, entonces, y a este le llamamos el punto 2, ¿sí? Y vamos a decir entonces aquí que la presión en el punto 1 por el principio de Pascal era igual a la presión 2. ¿Sí se acuerdan? Esto sí lo mismo, ¿no? Con ustedes. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, listo. Entonces, haciendo un resumen rápido, muchachos, decíamos que eran tres las variables que son constantes en una prensa hidráulica, ¿listo? ¿Cuáles son esas variables? La primera, ya la estoy colocando aquí, ¿cierto? Esa es la primera. La segunda, decimos que el volumen, ¿cierto? En el estado 1, en el punto 1, como lo quiera ver ustedes, va a ser igual al volumen 2, ¿cierto? Esta es mi segunda variable, coloquémosla aquí. Y mi tercer variable, que es constante, es que el trabajo, representado aquí con W mayúscula, en el punto 1, o más bien el trabajo recorrido por el pistón 1, va a ser igual al trabajo recorrido por el pistón 2. Esta era mi tercera variable. Estos son los elementos que yo debo siempre tener en cuenta, ¿no? Estos tres elementos que están aquí. Y como una cuarta ecuación igual de importante, muchachos, ya mucho más importante en la parte práctica, es que aparecían estas dos letricas que significan ventaja mecánica. Y la ventaja mecánica me decía que era igual a ¿qué? A la fuerza de salida sobre la fuerza de entrada. O lo que yo quiero obtener, que lo represento aquí, con lo que yo le estoy proporcionando. ¿Listo? Y también decíamos pues que esa ventaja mecánica yo la podía calcular. También, si no tenía las fuerzas, la podía hacer por medio de sus áreas. Entonces, decir que esto era igual al área 2 sobre el área 1, o también en términos de sus distancias, de las distancias que recorren los pistones. Porfa, me corrigen, yo creo que así estaba, ¿no es cierto? F2 sobre F1, área 2 sobre área 1 y D1 sobre D2. ¿Sí es así? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, vale. Ok, eso es lo más importante. Creo que hicimos un ejercicio sobre eso, chicos. Sí, profe, quedamos nos faltaba encontrar el volumen
quedamos hasta la ventaja mecánica nomás. Presión ¿Qué 1 y faltaba presión 2 ya encontrar? tenía. ¿Qué faltaba encontrar? Distancia, ¿Las distancias? sí, y W también. Ah, Fuerza 1 ya. y fuerza 2. Vale, tenga la amabilidad, ¿me puede dictar los daticos? Porque no los tengo a la mano. Ya, profe. Entonces, P1, 3 kilopascales. Y ese pues es igual a P2 también. 3 A1, kilopascales. A1, 0.2 metros cuadrados. ajá, A2, 1 metro cuadrado. sí, D1, 15 centímetros. de 1, 15 centímetros. Esos son los Ujú. datos, ¿no? Ya es. Sí. Listo. Vamos con las incógnitas. Ajá, coménteme. Ventaja mecánica, fuerza 2, fuerza 1, Ventaja mecánica, fuerza 2, fuerza 1. Ajá. distancia 2, presión 2 Ujú. y trabajo. ¿Cuál trabajo me piden? El trabajo 2. Pues es que era igual al 1, ¿no es cierto? Sí, la pregunta que le hago simplemente es para mirar a ver qué tan pilosos están. Sí, correcto. Cualquiera de los dos trabajos, ¿no? Se me perdió el aquí. Carachas, hombre. Ya. ¿Listos? Muy bien. Ok, ¿qué habíamos encontrado? Por favor, deme los valores de lo que ya hemos encontrado, por favor. Encontramos la fuerza 1, que era 0.6 kilonewtons. Ajá. La fuerza 2, 3 kilonewtons. Y la ventaja mecánica, 5. Siempre la ventaja mecánica, para saber si está bien, tiene que ser mayor que 1, ¿no? Entonces aquí coloquémosle una nota, ¿no? Una notica aquí para que lo tengan pendientes. La ventaja mecánica, ojo, siempre debe ser mayor a la unidad. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, pues, tiene razón hacerse una máquina. Si esa ventaja mecánica es menor a la unidad, usted, en vez de obtener alguna ventaja, como su nombre lo dice, lo que está haciendo es haciendo un esfuerzo grandísimo para nada, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido construirse una máquina cuya ventaja sea menor que la unidad. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan presente. Bien. Entonces, estas tres incógnitas de abajo son las que nos faltan, ¿cierto, compañerita? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo, señores. Entonces, por favor, necesito ideas. ¿Cómo hallamos la distancia 2? La distancia 2 es la que me recorre este pistoncito, desde aquí hasta aquí, supongamos, pues. ¿Cómo hallo esta distancia de 2? Con área 2 sobre área 1 igual a distancia 1 sobre distancia 2, profe. Esa es una idea muy buena, muy buena. O podemos utilizar la otra, profe, la que decía que F1 por D1 igual a F2 por D2. Despejamos F2. También, y o sea, usted encontramos. dice, listo, usted dice relacionar esto con esto de aquí, ¿sí? Ajá, exactamente, profe. Perfecto. Listos, muchachos, muy bien. Cualquiera de esas nos puede servir, efectivamente. Listo. Listo, yo voy a utilizar, bueno, la primera que me dijo el compañero, simplemente por utilizarla, pero efectivamente, como ustedes lo proponen, cualquiera de las dos opciones es viable, ¿ok? Entonces, bueno, miren, no, ¿sabe qué? Voy a utilizar la segunda. ¿Por qué? Porque ya conocemos la ventaja mecánica, miren. ¿Qué es la ventaja mecánica? Es esto, mire. Vuelvo otra vez a subrayarlo aquí. Es esto, ¿sí o no? Entonces, mire, si yo conozco esto, observará lo que voy a hacer, mire. Yo digo que ventaja mecánica es igual a ¿qué? A 5. Y también yo sé que la ventaja mecánica es igual a esto, mire. A D1 sobre D2. Entonces, mire, si se da cuenta, mire, ya tengo aquí esta ecuación, mire, sencillísima.
Entonces aquí yo digo que la distancia de 2 va a ser igual a ¿qué? A la distancia 1, ¿cierto? Sobre 5. ¿Sí la miraron ahí, chicos? ¿Sí la cogen o no? Sí, profe. Listo. Entonces, de 1 lo tenemos, vale 0.15 metros. Porfa, si algo se pierden, inmediatamente me paran, señores, ¿vale? Aquí, 0.15 entre 5, ¿cuánto me da? 0.03. 0.03. 0.03 metros. ¿Cómo debe ser en la realidad, según la lógica? ¿Cómo debería ser la distancia 2 respecto a la distancia 1? ¿Mayor o menor? Mirando aquí el gráfico que está acá. Sería mayor. D2 debe ser mayor que la distancia de 1. Menor. No, Menor. menor. ¿Y se dan cuenta? ¿Y si nos da? Claro, menor. Y Menor, efectivamente profe. sí nos da, mírela. Véala aquí. 0.03 es menor que 0.15. O sea, hasta aquí los resultados, los números que estoy obteniendo, efectivamente están de acuerdo, ¿cierto? Con la lógica, con la realidad que tiene que ser así, ¿no? Estamos bien hasta aquí. Entonces, mire, aquí vamos a colocar aquí que la distancia 2 va a valer 0.03 metros. Bien, vamos con la P2. La P2 es la presión 2. ¿Cuánto vale o cómo calculamos la presión 2, señores? Eso es como dificilísimo. ¿Cómo la calculo? Es la misma, profe. Exacto. Fuerza ¿Ya sobre vio? área, profe. Señor, Es la sí, misma. señor. Es fuerza sobre área. Si quiere, la puede corroborar y tiene que darle exactamente la misma presión 1. Mire, esta es una condición que debe existir aquí para poder resolver nosotros los problemas relacionados con la prensa hidráulica, ¿cierto? Entonces, aquí lo está diciendo, la presión P2, pues no hay problema, mire, es la misma presión P1. Y por ende, esto vale 3 kilopascales. Muy bien, ya tenemos la presión P2. La última, ¿cómo encontramos el trabajo 2? Sugerencias. ¿A qué es igual el trabajo? Fuerza por distancia. Profe, Una pregunta. el trabajo no era... Una pregunta. Ah, fuerza por distancia. En F2 Diga. decimos que P2 debe ser igual a P1, ¿verdad? Pero si Sí. damos que F2 es 3 y F1 es 0.6, a mí me da 5. ¿Cómo así? A ver, espérame. A ver, miremos. Si de pronto no da... Si reemplazamos No, valores. perdón. A ver, miremosla. Si de pronto no da es porque como esos datos me los inventé, pero miremoslo, a ver, verifiquemos. Yo digo que presión 2 es igual a presión P1, ¿cierto? Entonces, presión 2 va a ser igual a ¿qué? A F2, ¿cierto? Sobre el área 2. La fuerza 2, ¿cuánto vale? Vale 3 kilonewton. Ojo, si no da, repito, fue porque esto me los inventé, porque en la realidad tiene que dar. ¿El área 2 cuánto vale? Vale 1. Vale 1 metro cuadrado. Esto me daría 3, ¿cierto? 3 kilopascales. ¿Y cuánto Da vale igual. P1? Sí. Sí, da. P1 también. Sí, efectivamente, mire la P1, mírela aquí, véala aquí, ¿cierto? Es exactamente la misma. Entonces, sí está bien, Sandrita. Sí, profe, qué pena, es que estaba haciendo era la igualdad, qué pena. Ah, vale, no se preocupe. Ahí es donde empezamos a resolver las dudas, ¿listo? No se preocupen ahorita porque de pronto la pregunta, bueno, sí, era así, no era, tranquilos, no se preocupen, ¿vale? Ahorita es lo de menos. La idea es esa, que nos metamos en el cuento. ¿Listos? Entonces, el trabajo, ya me dijeron, pues, la misma cuestión. Y como les digo, mire, estos datos son inventados, ¿no? O sea, pueda que exista algún error porque fue así, lo saqué de un rato para otro, ¿ya? Entonces, puede hacer algún error ahí. El trabajo, entonces decimos que el trabajo, señores, ¿sí? El trabajo 1 es igual al trabajo 2. Si yo conociera el trabajo 1, pues ya sabemos, eso sería igual al trabajo 2, no había problema. Pero como no lo conocemos, entonces decimos que el trabajo es igual a la fuerza 2 por la distancia 2. ¿Conocemos la fuerza 2? Sí, señor, vale 0.6 kilonewton. ¿Conocemos la distancia 2? Sí, señor, vale 0.03
0.03 metros. ¿Cuánto me daría el trabajo en la sección 2? 0.018, profe. 0.018 kilonewton por metro. Porfa, verifiquen, como les digo, ojalá Dios quiera que sí haya estado bien esos datos que yo di, verifiquen el trabajo 1 a ver si les da igual. Trabajo 1 va a ser igual a fuerza 1, regálenme un minutico, fuerza 1 por distancia 1, la fuerza 1 vale 0.6, no. Profe, la fuerza 2 vale 3 kilonewton. Gracias, aquí cometí un error. Sí, señor. Aquí es, ¿no? No sé por qué este borradorcito de aquí no me funciona. Bueno, como nosotros no nos dejamos de nada, chicos. Ay, caramba. Listo. Entonces, le quitamos esto. Y aquí también esto ya no me daría. Listo. Entonces, ahora sí, porfa, me repiten. La fuerza 2 vale 3 vale kilonewton. Bueno. Ajá. 3 por 3, 9, ¿cuánto me daría? 0,09. 0.09, profe. Sí, profe. Listo. Y ahora sí verifiquémoslo. F1 valdría 0.6 kilonewton ¿por qué? Por la distancia 1, que me daría... 9. No, la 9. distancia 1. ¿Cómo así? Sí, da 9, profe. Sí, profe, Ah, no. 0.09 La da. distancia 1 es 15. Es 15. No, señora. Es 0.15, profe, 0.15 metros. 'Dónde 0.15 está metros. mal anotada? ¿Cómo así? Es que acá se tiene puesto 15, profe. Por eso, En Por eso, centímetros. compañerito. El 1 es centímetros, Ah, el otro es claro. Está en metros. centímetros. o sea, no está mal. No, metros, ¿verdad? Vale, tranquilos, eso, muchachos. Ahí, repito, ahí es donde estamos aprendiendo. ¿Cuánto vale, señores? 0.6 por 15, por 0.15. 0.09. Entonces, 0.09, mírenlo, kilonewton por metro, ¿cierto? Que efectivamente, mírenlo, es exactamente lo que está aquí, 0.09. Sí, se corroboró, ¿no? Efectivamente es igual. ¿Listos? Profe, esos son julios, ¿no? Efectivamente son kilojulios, ¿listo? Newton por metro son julios, kilonewton por metro son kilojulios. Muy bien. El kilojulio es una unidad de energía o también de trabajo, como la quiera ver. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, chicos. Entonces, hoy comenzamos. Venga, voy a cambiar de hoja. Les dejo de compartir para cambiar de hoja, chicos. Profe, espérame un momentito, le tomo una foto, porfa. Venga, Tranquilo. no me demoro nada. Me dice. Ajá. Me dice cuándo. Profe, Ya, profe. Listo. profe, Coménteme. no falta el volumen, pero no está acá el volumen. Ah, ¿también pedía volumen? Listo. Sí. Ok, yo también. Pidámoslo. Volumen 1. Ya. Listo, como volumen 1 es igual al volumen 2, ¿cómo se halla el volumen de un cilindro? Entonces, eso ya sabemos que lo hallamos como el área de un círculo por la profundidad, ¿cierto? O por la distancia en este caso, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, supongamos aquí el área 1 por la distancia 1. Recuerde que usted no puede calcular área 1 por distancia 2 o área 2 por distancia 1, no. Tienen que ser las dos variables del mismo punto, ¿cierto? Entonces el área 1, si lo calculamos con el punto 1, sería área 1 valdría 0.2 metros cuadrados, ¿cierto? Por la distancia 1, que vale 0.15 metros. ¿Cuánto valdría eso? 3 metros. ¿Cuánto? ¿Aló? ¿Cuánto da? 0.03 metros. 0.03 Sí, metros cúbicos. Sí, metros cúbicos. Pídelas aquí con este datico. Listo. Y este mismo volumen tiene que darles, si lo hacen ustedes utilizando área 2
por distancia 2. ¿Listo? Tendría que darles lo mismo si los datos están bien dados, ¿ok? Que yo creo que sí. Sería 1 por la distancia 2, que vale 0,03. Efectivamente sí da, mire. ¿Sí? Da efectivamente 0,03 metros cúbicos. Bien, hasta ahí, ¿no, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, ¿No, profe. chicos? No, profe. Listo, No, entonces, claro. listo, dejo de compartir. Comenzamos una nueva hoja. Ya les comparto. Ok, ya les comparto. Bien. Ok, en ese momento ya están mirando la hoja en blanco. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, listo, señores. El tema de hoy, señores, pondrán atención. El tema de hoy se llama viscosidad. ¿Listo? Viscosidad de los fluidos. ¿Ok? Bien. ¿Qué es eso de la viscosidad, muchachos? ¿Qué entienden ustedes por viscosidad? El estado en que se encuentra un líquido podría ser, profe, o un fluido. Es la resistencia a la deformación. Es la resistencia a la deformación. Muy bien. No, la primera no, el estado no, compañerito, el estado no. Pero la segunda, ajá, es la resistencia a la deformación. Está bien. Otro concepto, muy bien. Está, ese concepto que usted está dando está bien. Ajá, está muy cercano a lo que es. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Estoy seguro que Profe, todos... como espesa y pegajosa. Ajá, eso. A eso iba, miren. Miren, estoy seguro que todos ustedes, con ejemplos, me pueden decir, perdón la redundancia, me pueden decir, por ejemplo, qué fluido es más viscoso que otro. O sea, sí tienen el concepto, ¿ya? Lo que pasa es que a veces es difícil tener las palabras o saber expresar ese concepto. Pero todos ustedes saben qué es viscosidad, ¿no? Ejemplo, yo les digo, tengo una miel y tengo leche y les pregunto, ¿cuál de los dos fluidos es más viscoso? De una sola, ustedes me van a decir qué es. La miel. La miel, ¿sí o no? La miel, ¿sí o no? Entonces, mire, todos ustedes, yo creo que eso, sí lo tienen, simplemente que es un poquito difícil O sea, hacer esa definición. O sea, Sí, prácticamente es lo opuesto a la fluidez. sí, señorita, ajá, muy bien, es prácticamente opuesto a la fluidez, sí, efectivamente, ¿no? Muy bien. Bien, señores, entonces, verán, ¿no? ¿Cómo se define desde el punto de vista matemático, físico, la viscosidad? Entonces, la viscosidad, para definirlo, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a partir de un gráfico que lo van a encontrar en la mayoría de libros de fluidos, y es el siguiente. Entonces, resulta que aquí tenemos una placa, ¿cierto? Y aquí abajo tenemos otra plaquita bien parecida a la de arriba, ¿cierto? Solamente que la de abajo va a estar soldada o va a estar fija, va a estar quieta. ¿Cómo represento eso? Con las linecitas que estoy dibujando aquí. ¿Listo? Vamos a agrandar un poquitico esto para que nos concentremos en ese dibujo. ¿Listo? Entonces, ahí sí lo mira más grande, ¿cierto, muchachos? Por favor. Sí, profe. Bueno, entonces, ay, chicos, ¿estoy grabando? Sí, ¿no? Es que aquí no estoy viendo nada. Bueno. Sí, profe. Ok. Vale, chicos. Entonces, verán, esta placa de aquí abajo, como dijimos, la velocidad es igual a 0. Supongamos que estamos trabajando en el sistema internacional, sería 0 metros sobre segundo. Esta placa de aquí arriba, ¿cierto? Va a tener una velocidad, ¿cierto? Cualquiera, una velocidad cualquiera, ¿cierto? Dada
en metros sobre segundos. ¿Listo? Bien, resulta que estas dos placas, señores, se encuentran separadas porque en medio de las dos hay un fluido. Listo, entonces en medio de las dos encontramos aquí. Ay, caramba, ¿qué pasó? Ay, Diosito, ¿qué fue aquí? Esto me está haciendo quedar mal. Bien, entonces decíamos que en medio de las dos placas, ¿cierto?, se encontraba un fluido. ¿Listo? Que vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de ese fluido. Entonces observemos, señores. Este fluido, bueno, cuando esta placa, señores, de aquí arriba, cuando esta placa que está aquí se empieza a mover, se empieza a desplazar, ¿cierto? Entonces este fluido que se encuentra aquí, ¿cierto? Todo este fluido se empieza a comportar de una manera muy peculiar, muy especial. ¿Cuál es esa manera? Pues resulta que, observen, señores, el fluido se empieza a dividir, ¿cierto?, como si estuviera formado por unas placas, ¿cierto? Mire, como si fuera unas láminas. Así se comienza, así es el comportamiento microscópico, digámoslo así, ¿no? O así se hace, pues, el análisis para que se pueda entender qué es lo que le pasa al fluido. Así sucesivamente, ¿sí? Mírelo, así es el comportamiento. ¿Listo? De ese fluido, mírenlo ahí. ¿Listo? Bien. Pues resulta, señores, que, ¿cómo así? ¿Cómo así que se comporta de esa manera? Sí, el fluido en realidad cuando se encuentra en medio de dos placas, ¿no?, y la una se está moviendo, la otra está quieta, pues el fluido, no todo el fluido como tal, así sea el mismo, supóngase que esto es agua, ¿cierto? Todo esto es agua, entonces el fluido no tiene el mismo comportamiento en todo el espesor, en todo el sitio en donde se encuentra, ¿no? Entonces, parte del fluido que está en contacto, mire, con la superficie que está quieta, ¿cierto? Mire, por ejemplo, en este caso aquí, este fluido que se encuentra aquí, con esta superficie que está quieta, va a tener una velocidad V igual a 0. Este fluido que está aquí va a tener una velocidad V1, este de aquí va a tener una velocidad un poquito mayor, V2, y así sucesivamente, ¿cierto? Va a ir teniendo diferentes velocidades, de tal manera que el fluido que está aquí en contacto con esta placa de aquí arriba tendrá una velocidad que va a ser igual, la misma velocidad, ¿cierto?, de la placa que está aquí, ¿cierto? Exactamente esa misma velocidad, ¿ok? Bueno, pues resulta que el genio, el duro, que analizó esta situación de cómo leer el comportamiento de los fluidos, él descubrió que los fluidos se comportaban así porque en el fluido internamente se presentaba algo que se conoce como un esfuerzo de corte, que es lo que estoy representando aquí. El esfuerzo de corte, para que lo vayan sabiendo desde ya, muchachos, eso lo van a aprender en mecánica de materiales. El esfuerzo de corte se lo representa con la letra griega tau, ¿cierto? ¿Y qué es el esfuerzo de corte? El esfuerzo de corte, ¿cierto?, es la división de la fuerza dividida entre el área. O sea, en la ecuación es lo mismo que el concepto de presión. Si quieren, por favor, que sepamos cuál es la diferencia entre esfuerzo y presión, porfa, yo creo que ya les expliqué, pero si es el caso, la próxima clase, tranquilos, me dicen, profe, venga, sí queremos saber cuál es la diferencia entre esfuerzo y presión, y hacemos por ahí unos grafiquitos para entenderlo mejor, ¿listo? Pero yo creo que ya les expliqué. ¿Sí? ¿Podríamos decir que la viscosidad es como si fuera la fricción de los sólidos? Exactamente, muy bien, ya vamos para allá, gracias por eso, por favor, gracias por recordarme esa parte, excelente, muy bien, así es. Entonces miremos, el esfuerzo de corte, señores, a medida entonces
que un fluido se desplaza, ¿cierto? O sea, a medida que un fluido sí empieza a desplazarse, internamente, ¿no? Entre sus placas se genera un esfuerzo de corte. ¿Y por qué se da ese esfuerzo de corte? Que es lo que estoy dibujando así. ¿Por qué se da eso? Porque resulta que el fluido, internamente sus moléculas no se dejan, no quieren, ¿cierto?, moverse, ¿no? Ellas quieren permanecer en su estado en el que se encuentran, ¿no? Cuando empieza a moverse automáticamente se genera ese esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque comienza la oposición. Las moléculas se oponen. Las mismas moléculas del fluido dicen, no, quedémonos, ¿ya? Entonces, como hay unas, las que están más cerca, por ejemplo, estas de aquí, que están más cerca a esta plaquita, ¿cierto? Estas van a tener la misma velocidad que esta placa de aquí, entonces estas van a generar mayor esfuerzo que las que están aquí, y estas de acá, como ya tienen una pequeña velocidad, van a generar un esfuerzo un poquito menor, ¿cierto?, que el de acá, y estas de acá van a generar un esfuerzo que va a ser un poquito menor que el de acá, pero van a generar esfuerzo, y así, ¿cierto?, pues se empiezan a generar estas laminitas, ¿cierto?, o placas que ustedes ven dibujadas ahí. ¿Listo? Y este señor, el que se puso a hacer investigaciones sobre esto, descubrió que ese esfuerzo, ¿cierto?, se daba haciendo el análisis. Por ejemplo, mira que hay un pequeño delta, ¿cierto?, de espacio, ¿cierto? Imaginen aquí, este es un delta Y, el espacio que hay entre este pedazo y este pedazo es un delta Y, y él decía, mire, cada vez que hay un cambio de espacio, de longitud, también se presenta un cambio de velocidad, como ya lo vimos, mire, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 y así sucesivamente. Entonces, primero que todo, matemáticamente, a esta variación de delta V sobre delta Y se le conoce como un gradiente. ¿Listo? Un gradiente. En este caso, el nombre a todo esto se le conoce como gradiente. Y el nombre específicamente, en este caso, dado que la variable principal es la velocidad, entonces a esto se le conoce como gradiente de velocidad. ¿Listo? Gradiente de velocidad. ¿Ok? O cambio de velocidad con respecto a la posición, si lo quiere ver así. Si le parece difícil entenderlo como gradiente de velocidad, mírelo como cambio de velocidad con respecto a la posición. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo este señor? Este señor llegó y se dio cuenta que ese esfuerzo de corte era directamente proporcional a ese cambio de velocidad con respecto a la posición. ¿Listo? Y este señor, en honor más bien a este señor que descubrió este comportamiento, a esta ley, esto ya es una ley, se la conoce como la famosa ley de la viscosidad de Newton. Ley de la viscosidad de Newton. Porque fue este señor, pues, ¿no? Newton, este tipo durísimo, ¿ya? Fue el que descubrió esto, ¿no? Entonces, miren, esa es una ley bien importante, pero para nosotros, los ingenieros, señores, una proporción no tiene mucho significado. Para nosotros tiene significado las igualdades, las ecuaciones como tal. Entonces, sencillamente esta ley la convertimos nosotros en una igualdad. ¿Y cómo hacemos? Pues para convertir eso en igualdad, obviamente, ¿cierto? Parece chistoso, pero pues hay que cambiar este signo de proporcionalidad, ¿no? Lo cambiamos por un signo igual, pero al cambiarlo por un signo igual, ¿qué debemos hacer? Colocarle una constante. Esa es la manera de cambiar cualquier proporción en una igualdad, es llegar, le colocamos el signo igual y una constante. Y entonces ahí sí ya decimos que esto es una igualdad, y mire, ya para nosotros como ingenieros es fácil trabajar esto. ¿Listo? Entonces, a esto propiamente, señores, ya es a lo que se le conoce como la ley de la viscosidad de Newton en forma de igualdad o en forma de una proporción. ¿Listo? ¿Y qué es esta constante, entonces? Esta constante es lo que nosotros conocemos como la famosa viscosidad. Viscosidad. ¿Y qué es esa viscosidad? Entonces, como lo dijo la compañera Sandrita, ¿cierto? Mire, la viscosidad, señores, ¿cierto?
Es como en el caso de los sólidos, ¿no? Miremos los sólidos. ¿Qué pasa, señores? Ustedes ya lo saben, incluso lo vimos aquí, pero ustedes ya lo sabían con anterioridad. ¿Qué pasa cuando, ¿cierto? Yo llego y tengo aquí un bloque, ¿cierto? Que se desplaza. Este bloque nos desplaza o lo queremos desplazar sobre un plano, que en este caso lo pinté de color rojo. ¿Qué pasa? Que en el momento en que usted intente desplazar este bloquecito, ¿cierto? Así, ¿no? Automáticamente, señores, aparece, ¿no? Una oposición, ¿cierto? En sentido contrario, ¿cierto? Así, mírenla, ¿sí? Esa oposición en los sólidos se conoce como la famosa fuerza de fricción, ¿cierto? O fuerza de rozamiento, ¿se acuerdan? Eso hablábamos de los sólidos. Pues en los líquidos, señores, aparece algo muy, ¿cómo se dice? Muy similar, ¿cierto? Cuando un fluido, supóngase aquí, yo tengo aquí, ¿cierto? Vamos a imaginar. Vamos a imaginarnos, chicos, hagan el esfuerzo ahí de imaginarse que esto es una jarra. Entonces, cuando yo quiero vertir, ¿cierto? El fluido que está aquí, lo quiero derramar, ¿no? Lo quiero derramar, ¿no? Sus moléculas internas, señores, dicen, no vamos a dejar que este fluido se mueva, ¿listo? Esa oposición que causan las moléculas internas del fluido, ¿cierto?, a ir en contra, pues, de ese movimiento, es lo que se conoce como viscosidad, ¿ya? Ya hablándolo en términos de palabras como tal, ¿no? En términos de ecuaciones, decimos que la viscosidad, ¿cierto?, que es esta mu, ojo, mu, no u, sino mu, ¿cierto? Esa viscosidad, en términos de ecuaciones, me dice que es la relación entre el esfuerzo de corte, ¿cierto?, y el gradiente de velocidad. Pero ya hablándolo en términos reales, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, aquí tengo un fluido y este fluido lo quiero desplazar así, entonces la viscosidad se define como la oposición que las moléculas internas del fluido ejercen, ¿cierto?, para no desplazarse, para que este fluido no se pueda mover. ¿Sí está claro, muchachos? Eso se entiende como viscosidad. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Profe, ¿Aló? ¿Los demás? pregunta. ¿Sí? Profe, pero eso aplica igual que con la fuerza de rozamiento, como por ejemplo, dependiendo del material, se le aplica una serie, una cantidad de rozamiento, digámoslo así. Efectivamente, sí, señor. Es por eso le digo, es un símil, ¿cierto?, bastante adecuado, ¿cierto? Tomar a los sólidos, ¿no? Para eso lo tomo yo, no lo van a ver ustedes en los libros, pero es un símil muy adecuado para que ustedes entiendan cómo funciona la viscosidad en los fluidos. Así como usted lo acaba de decir. Entonces, por ejemplo, mire, si usted tiene miel, ¿no? Entonces, solamente que, claro, que aquí hay que tener en cuenta otros factores como que, mire, por ejemplo, la cohesión, ¿se acuerda? ¿Qué decimos de la cohesión? La cohesión es la fuerza que mantiene unida a las moléculas de un fluido. Entonces, si esta cohesión es muy grande, pues va a tener mayor viscosidad del fluido. ¿Qué quiere decir que tenga mayor viscosidad? Que el movimiento de ese fluido va a ser muy lento. Muy lento, ¿por qué? Porque sus moléculas no van a permitir que se mueva con tanta libertad. La fricción entre sus mismas moléculas no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque están fuertemente unidas entre sí esas moléculas. Hay una fuerza de cohesión bastante grande. ¿Listo? La cual, señores, podemos debilitar. Perdóname un momentico, Laurita. ¿Cómo debilitamos esas fuerzas, muchachos, las fuerzas de cohesión? ¿Cómo? Una forma, incrementando la temperatura. ¿Qué le pasa a la miel cuando usted la calienta? ¿Qué le pasa a la viscosidad? Se vuelve más líquida. ¿Cómo? Se vuelve como más líquida. Se vuelve como más líquida, algunos dicen más delgada, ¿no? La forma más fácil es, el ejemplo que yo coloqué ahorita en el Word, ¿cierto? Con una jarra, coloqué la miel en una jarra, ¿cierto? Trate de derramarla a la temperatura ambiente, luego caliéntela,
trate de derramarla, ¿cierto? Cuando está caliente, y mire qué pasa. Pues cuando está caliente, la velocidad o la rapidez con que se derrama es mayor, ¿cierto? Que la rapidez con que se derrama cuando está a temperatura ambiente, ¿cierto? O cuando está fría, pues, por ejemplo. Profe, ¿y qué Sí, pasa si profe. esa no le echo agua, la mezclo con agua? Pues entonces ahí en ese caso usted va a tener una viscosidad, depende, si realmente se mezclan los fluidos, ¿cierto? Ojo, si se mezclan, porque el hecho de que usted combine dos fluidos no quiere decir que se vayan a mezclar. Van a mezclar. Eso, supóngase que si se mezcla, entonces la viscosidad va a ser una viscosidad, ojo, puede ser que sea una viscosidad promedio, ¿listo? Puede ser, mas no necesariamente se va a dar eso. Eso ya depende de la interacción que se dé entre las moléculas de los dos fluidos, ¿listo? Ahora, digo si es que se mezclen, porque, por ejemplo, si usted hace ese ejemplo con aceite y con agua, por decir algo, pues se va a dar cuenta ahí que no se va a mezclar, entonces cada uno pues se va a desplazar, ¿cierto? Con sus características. El aceite se desplazará como aceite y el agua se desplazará como agua, cada uno a la velocidad que tenga que desplazarse. ¿Sí? Muy buenas preguntas. Listo. Vale. Germán, ¿ibas a decir algo? Profe, entonces ahí está el ejemplo del aceite que utilizamos para los vehículos, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Cada vehículo tiene una cierta, o sea, un cierto tipo de aceite, digámoslo así. Y el vehículo, por ejemplo, entre más nuevo, el aceite es como más fino, digámoslo así. Y entre más viejo el vehículo, el aceite es como más grueso. Entonces, ¿por qué razón? Porque el aceite, al momento en que el motor está lubricando las piezas, el aceite pues corre, yo me imagino que mejor, siendo más delgado, más grueso, según el tipo de vehículo. Sí, señor. Efectivamente, muy buen ejemplo. Entonces, verán, ¿no? El compañero está tocando un punto que es crucial a nivel industrial, ¿no? Es bien clave este concepto de viscosidad, muchachos, ¿no? Y para ustedes, en el campo de la ingeniería civil, también tiene bastante importancia. Ya vamos a mirar más adelante, ¿no? Pero entonces, hablemos un poquito de lo que está comentando el compañero. Verán, ¿no? Es bueno que ustedes sepan estas cositas, estos detallitos. Le vamos a bajar voy a ver si puedo bajarlo aquí. Bueno, aquí yo no sé cómo se me abrió un espacio. Bueno, no, acá. Ahí. Oh, ¿qué pasó aquí? No me permite, no. Bueno, hagamos por aquí. Listo. Observen, muchachos, ¿cierto? Vamos a analizar un ejemplo que coloco aquí. Para los que no lo sepan, ¿cierto? Internamente, muchachos, en un motor lo que hay, ¿cierto? Son estos elementos que estoy dibujando ahí, ¿cierto? En donde bien, vamos a imaginar, muchachos, a esto que dibujé de color verde se le conoce como cilindro. Lo que está en azul se le conoce como pistón o émbolo. ¿Se acuerdan de la prensa hidráulica? Pistón o émbolo. Pistón o émbolo. Y esto es una biela, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa, chicos? Un motor, todo motor, por ejemplo, ustedes revisan el motor de su carro, pues si abren el capó, pues no van a ver esto, pero esto está dentro de lo que se conoce como motor. Entonces, en el motor lo que hay es un pistón que se está moviendo de esta manera, mire, hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Así está esto. Pero se estaba moviendo a unas velocidades altísimas, muchachos. El ojo humano no puede alcanzar a ver el movimiento de vaivén que se está dando aquí, ¿cierto? Ese movimiento no se alcanza a ver. Eso es altísimo, señores. La velocidad es muy, muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si este cilindro, señores, si este cilindro
ese cilindro pues está en contacto aquí con este, no, coloquémoslo de este color. El cilindro está en contacto aquí con este, perdón, el émbolo está en contacto con este cilindro. Aquí y aquí, mírenlo. Sí, están en contacto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? O quiero que lo entiendan así, ¿no? Están en contacto ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si hay contacto, si ustedes no me creen, por favor, pueden hacerlo ahorita mismo la experiencia. Coge y frótese sus manos, señores, ¿cierto? Hagan esto, miren, ¿cierto? Hagan esto, ¿cierto? Y se va a dar cuenta que inmediatamente se incrementa el calor. O haga esto, ¿cierto? Y automáticamente se eleva el calor, ¿listo? Imagínense ahora que esta mano es el pistón y esta mano es el cilindro. Entonces, si esto está así y a altas velocidades, muchachos, la temperatura se eleva tenazmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, señores? Como se eleva la temperatura muy alto, ¿ok? Entonces, esto, usted, si tuviera la posibilidad de tocar esta vaina, usted se quemaría. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Lo que se hace es hacer que en medio de estas paredes circule un líquido que evacúe todo ese calor, muchachos, que se está generando aquí. Si ese líquido no existiera, señores, esto se vuelve como una melcocha. Yo creo que todo el mundo sabe que es una melcocha, ¿cierto? Un sólido, ¿cierto? Algo de comer hecho de panela, ¿cierto? Pero algo que se vuelve, ¿cómo se dice? Deformable, ¿no es cierto? Así se volvería esto. Y mire que esto es acero, esto es aluminio, muchachos. Pero esto se volvería así. Ahí es donde viene la gente y dice, vea, se fundió el motor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto llegó a unas temperaturas tan elevadas, chicos, ¿cierto? Que esto, como digo, se volvió melcochoso, se volvió esta vaina, es como si se hubieran unido estas dos paredes. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar eso, ¿cierto? En medio de estos dos elementos del cilindro y el pistón se coloca un fluido que normalmente es un tipo de aceite, como le estaba diciendo el compañero. Ese aceite no puede ser cualquiera, porque alguien puede decir, ah, no, con ese aceite le voy a echar aceite de cocina, o le voy a echar aceite 3 en 1. No, ese aceite tiene que tener unas características especiales, muchachos, ¿cierto? Entonces, son aceites, por ejemplo, primero, que tienen que tener como característica esta. Ponga atención, muchachos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo prendo o enciendo, más bien es la palabra técnica, enciendo el vehículo en las mañanas, ¿cierto? Cuando está totalmente frío. ¿Qué le pasa al aceite? Normalmente, mire, en las mañanas el aceite, señores, se encuentra en la parte de aquí abajo. Mire, todo esto termina por acá. Aquí hay un tanque donde se encuentra depositado el aceite, ¿cierto? Mire, por aquí está el aceite. Entonces, por las mañanas, todo el aceite que está por aquí, normalmente, ¿cierto? Viene, cae y se queda aquí. Entonces, cuando usted le mete la llave al carro y lo enciende, ¿cierto? Lo que hace es subir el aceite. Pero hay unos segundos en los cuales esto, ¿cierto? Se queda un poquito desprotegido. Es ahí, señores, en donde normalmente se presenta el mayor desgaste, ¿cierto? En los motores, en las mañanas, en el encendido, ¿ya? Porque estas partes se encuentran sin mucho aceite como tal. Ya en el momento en que usted encendió esto, ya pues esta cuestión empieza a voltear y este aceite empieza a subir y bueno, entonces ya hay un fluido aquí que se ayuda pues a separar estas dos paredes, esta de aquí. ¿Listo? Pero ¿qué pasa, señores? Entonces, este aceite en la mañana, como está frío, tiene una alta viscosidad. Miren, una alta viscosidad. Eso quiere decir, imagínese usted exageradamente que en las mañanas este aceite se comporta como si fuera una miel, ¿cierto? Entonces, para el motor, ¿no? Aunque usted no lo crea, para el motor, esto es un esfuerzo tenacísimo. Momento, señores, cuando el aceite está frío, en donde el motor gasta bastante combustible porque tiene que hacer mayor fuerza, porque esto está herméticamente sellado, muchachos. Entonces tiene que hacer una altísima fuerza para subir todo este aceite por todos estos lados donde tiene que subir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es ahí, repito, donde se gasta pues bastante gasolina porque él tiene que aplicar bastante potencia para poder subir eso. Entonces, ahora, vamos al caso contrario. ¿Qué pasa, señores, cuando el motor ya está andando? Ya lleva un tiempito de estar elaborando y todo el día ha estado trabajando, ha estado usted en el carro, dele para arriba y para abajo, entonces está calientísimo.
Entonces, ¿qué le pasa a la viscosidad? Como ya hemos dicho, la viscosidad, señores, con la temperatura disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, que la viscosidad, como es más pequeñita, es más baja, esto se convierte en un líquido muy delgado. Entonces, ¿qué le va a pasar al fluido, al aceite? Esta partecita, estas partes de aquí, señores, van a quedar con una capita muy delgadita de aceite, ¿cierto? Bueno, pues ¿qué pasa? Que en los tiempos de antes, señores, esto se daba tal y cual como lo estoy explicando. Entonces, pues los carros no aguantaban mucho tiempo, ¿sí? Tenían que reajustarlos, es el término que se le da, es decir, estar arreglándolos muy seguidamente, pues cambiando lo que son estos pistones, ese cilindro, en fin, ¿cierto? Profe, ¿Aló? profe, sí, una pregunta, ¿me escucha? Sí, le escucho. Por eso era que, digamos, los carros de antes se apagaban en las subidas. Sí, es más, no solamente los carros, las motos, incluso, no voy a decir marcas, pero hay una moto por allá que cuando usted la exige mucho en una subida, por ejemplo, llega y usted sin son ni ton, usted no sabe por qué y se la apagó. ¿Listo? Tiene que ver con esta situación. ¿Listo? Tiene que ver con esta situación. ¿Ok? Entonces, ¿y qué tiene que hacer usted ahí? ¿Cierto? Si es por esto, tiene que llegar para dejarla un rato que se enfríe, la vuelve a encender y la enciende tranquilamente, sin problema. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, pues la tecnología ha avanzado y todo ello. Entonces, los aceites, señores, también se los ha ido mejorando, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ha buscado? Lo que se ha buscado, señores, es que el aceite que se utilice sea tal que tenga la misma viscosidad o por lo menos que la variación de la viscosidad cuando está frío, ¿cierto? Y cuando está caliente no varíe tanto, ¿no? De tal manera que cuando usted lo encienda el carro, no tenga primero que hacer tanto esfuerzo y no gastar tanta energía, tanta gasolina para encender el carro, y a la vez que cuando esté mucho tiempo trabajando y esté caliente, ¿cierto? No disminuye esa viscosidad y se mantenga más o menos en las mismas condiciones que usted quiere, de tal manera pues que se esté cuidando este pistón y este cilindro para que no haya tanto desgaste. ¿Listo? Entonces, Profe, en ese sentido, ajá. Profe, la viscosidad tiene que ver con algo del calor específico. Tiene que ver con la temperatura en general. ¿Cuál es la pregunta concreta? O sea que si el calor específico tiene que, o sea, tiene ahí en la parte del motor que usted dice, ¿sí? Que si cuando aumenta la temperatura, o sea, sería como a disminuir la viscosidad, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. Ajá. Eso es lo que intenta decir con lo del motor, ¿no? Sí, Profe? efectivamente. Pero entonces lo que le digo, mire, Entonces sería como inversamente proporcional con el calor específico. Con el calor específico, Con la no. temperatura. Con la temperatura. No hablemos de calor específico, solamente de la temperatura. ¿Vale? Solamente con la temperatura. ¿Ok? Entonces, señores, como les digo, mire, los aceites han ido mejorando también, ¿no? Entonces, ahorita los aceites, afortunadamente, ya tienen, repito, pues se han mejorado tanto, se les ha estudiado tanto sus propiedades, que ahorita, por ejemplo, los aceites que están en los motores que ustedes tienen en sus vehículos, ya tienen esa posibilidad de que van a tener la misma viscosidad o su variación es tan pequeñita cuando está a una temperatura baja que cuando está a una temperatura alta, ¿listo? Que el carro está protegido en todo momento, ¿listo? Y si se da cuenta, por ejemplo, si usted habla con su abuelo, ¿cierto? Con las personas de antes y mira y le dicen, vea, ¿cómo un carro de los de antes? ¿Era económico o no era económico en gasolina? Uy, no, dicen ellos, eso gastaba hartísima gasolina, ¿cierto? Una de las razones, ojo, una de las razones es por esto, ¿cierto? Primero, el tipo de aceites que antes venían, pues no tenían todas esas condiciones que tienen las de ahora. Obviamente hay otras razones, por ejemplo, los vehículos de antes no eran aerodinámicos como lo son los de ahora, los de antes eran hechos con unas láminas mucho más pesadas que las de ahora, ¿cierto? En fin, son otras muchas características las que se tienen que analizar también, pero una de las razones es esta,
¿Listo? Profe, Entonces, ajá. ahí también serían las motos 4 tiempos, las 2 tiempos. Sí, señor. Por eso le digo, esto que estoy explicando se aplica a todo tipo de motor de combustión interna, ¿listo? Todo tipo de motor, ¿listo? Y les regalo algo bien importante para ustedes. Miren, señores, siempre que dos cuerpos, ¿cierto? Eso es en la realidad. Siempre que dos cuerpos estén en contacto, usted tiene que tener cuidado y tiene que refrigerarlos. Debe colocar en medio de esos dos cuerpos, en este caso, en este cilindro y en este pistón, debe colocar un fluido, algo que lo separe. Y eso que lo separe debe ser un fluido, ¿cierto? Pues que tenga unas características especiales como absorber todo ese calor que se va dando por motivos de la fricción. Y bueno, y otras características más, ¿listo? Eso debe ser ahí. Obligatoriamente tiene que haber. Y ahora, no solamente puede ser un fluido líquido, puede ser un fluido gaseoso, ¿cierto? El aire también en algunos cuerpos se lo utiliza también como elemento aislante, pues entre dos, para evitar esto que les estoy diciendo ahorita de la fricción. ¿En el caso cuál sería? En el ¿Cómo? caso del motor. En el caso del motor, ¿cuál sería el líquido? ¿Cómo así? ¿El líquido que se encarga de refrigerar y todo eso? Ah, Sí, pues es el aceite, sino que es un aceite, entonces eso es lo que les iba a decir a ustedes, es un aceite que ustedes de pronto han escuchado que los mecánicos utilizan los términos aceites, por ejemplo, refrigerantes. aceites multígrados, ¿cierto? Hay aceites monógrados, ¿cierto? Y entonces usted escucha ahí, cuando se habla de multigrados, dice, vea, es que mi carro tiene un aceite que es un 10W30, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que es un aceite que puede trabajar en un rango de temperaturas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas temperaturas? No son ni de 10 a 30, sino que con esta especificación, usted va a unas tablas y le dice, mire, este aceite puede soportar tranquilamente, supongamos, me invento ahorita, desde menos 10 hasta 200 grados centígrados, ¿cierto? Manteniendo la viscosidad en un rango entre un valor determinado y este otro valor determinado, que son valores muy cercanos, ¿cierto? Lo que quiere decir, pues, que usted va a estar tranquilo, ¿no? Su carro no le va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está pasando. Ajá. Por esa razón es obligatorio cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros, por esa razón, porque con el tiempo el aceite pierde viscosidad y ya se quema, entonces... Efectivamente. Verá, pues lo que les estaba comentando, muchachos, los veo bien curiosos con el tema, eso está bien chévere, muchachos. Me gusta mucho que estén así. Pues verá, lo que les comento, al principio, ¿cierto? Cuando recién se empezaron a aplicar los aceites, lo único que se buscaba, ¿cierto? Es, por ejemplo, que tenga una buena viscosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, el aceite, ¿no? Se mantenga con una cierta oposición, pues, cuando el motor llegaba y lo movía o se desplazaba, ¿cierto? El pistón sobre el cilindro. Entonces, la idea era simplemente mirar que tenga una cierta viscosidad y pare de contar. Hoy en día, señores, venga, me paso a la hojita. Hoy en día, señores, no es suficiente eso. Por ejemplo, miren, volviendo al caso así de manera rápida, porque ya se nos acabó la clase. Entonces, mire, volviendo al tema, este es el pistoncito. Entonces, si este es mi pistón, lo dejé ahí con un espacio grande entre el cilindro y el pistón, lo hago con mi segunda, pues, para que se den cuenta. Lo que se busca, señores, es que, por ejemplo, tengan varias características. Y efectivamente, si usted entra a la tabla técnica, a la hoja técnica de un aceite, va a encontrar, por ejemplo, que le dice, mire, la untuosidad es de tanto, la viscosidad es de tanto, el punto de fluidez es de tanto, el punto ¿cómo se llama? La cantidad de ácidos que tiene este aceite es tanto, bueno, en fin, una serie de elementos, señores, que son cruciales, ¿cierto? Para que haga un excelente
una excelente función, ¿cierto?, dentro de un motor. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la untuosidad? Solamente para comentarle algo que es bien interesante. ¿Qué es la untuosidad? Es la característica que tienen los aceites, por ejemplo, de adherirse a las paredes, mire, de adherirse a las paredes, ¿cierto? Sea que el carro, hablando de un carro específicamente, pues, sea que el motor esté parado o no, ¿cierto? La idea es que ese aceite permanezca ahí, ¿no? ¿Cómo así? O sea, lo que les decíamos, mire, antes, ¿cierto? El aceite cuando estaba frío, ¿qué hacía? El aceite llegaba y se bajaba, mire. ¿Ya? Cuando usted ya no utiliza el carro por la noche, se baja. Hoy en día los aceites tienen la característica de eso, de tener una buena untuosidad, es decir, pegarse a las paredes, sea que esté el carro parado o no. ¿Listo? ¿Eso para qué sirve o por qué es bueno? Cuando usted lo enciende, mire, ¿se acuerda que yo les decía que en el momento del encendido es donde más desgaste existe en el motor? Pues en este caso, ese desgaste, a pesar de que sigue siendo así, ese momento es el crítico, pero aquí, con estos nuevos aceites, ese momento se disminuye al máximo, ¿cierto? Es muy poquitico lo que se presenta de desgaste. ¿Por qué? Porque pues ya el aceite siempre va a estar aquí separado, siempre. ¿Listo? Entonces, cuando usted enciende el motor, cuando lo pone a funcionar, pues fácilmente ya el aceite va a circular por aquí sin ningún problema. Mire, va a hacer esto, ¿cierto? Sin ningún problema, pero sí hay una capita de separación. Siempre va a haber esa capita de separación. Y por eso es gravísimo, muchachos, cuando por A o B motivo llegó el carro y se quedó sin aceite, ¿no? Ahí es, muchachos, donde comienza a sufrir y puede llegar y fundirse el motor. O lo que dice el compañero. Mire, los aceites, al igual que nosotros, muchachos, los aceites tienen un tiempo de vida útil. Normalmente nos dicen que son, creo que son 7,000 kilómetros, compañeros, si no estoy mal. 7,000 kilómetros. Sí, sí, 5,000 son. Creo que son 7,000. Depende del aceite, profe. Yo creo que hay unos que alcanzan hasta los 10,000. Me consta. Ahí voy. Bueno, gracias, Andrita. Mire, ojo, los normales, los comunes, si no estoy mal, son hasta 7. Le dicen a uno a veces hasta 6, pero usted tranquilo lo puede dejar hasta 7 kilómetros, 7,000 kilómetros, ¿cierto? Y no hay problema. Ya de 7,000 en adelante sí tiene problemas. Pero, por ejemplo, hay otros que son excelentes, son muy buenos, que se llaman aceites. Aquí le voy a colocar el nombre. Me perdona, aquí voy a ser un poquito desordenados porque ya por tiempo se llama así, aceites sintéticos. ¿Es con ese? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sintéticos. Estos aceites sintéticos, señores, a diferencia de los aceites comunes, esos que duran 7,000 kilómetros, 6,000 kilómetros, 5,000 kilómetros, ¿cierto? Estos sintéticos pueden durar de 10 a 12,000, ¿cierto? A 12,000 kilómetros, ¿cierto? De 10 a 12,000 kilómetros, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué? Porque estos aceites tienen unos elementos que se llaman aditivos, ¿cierto? Los famosos aditivos, ¿ok? Unos aditivos que hacen, ¿cierto? Que se conserve más tiempo el aceite con su periodo de vida útil, ok, full, ¿no? Obviamente, señores, estos aceites cuestan mucho más que lo que cuesta un aceite normal, ¿cierto? Un aceite mineral de esos otros normales, ¿cierto? Estos aceites, por ejemplo, si el otro le cuesta 90,000 pesos, el galón y cuarto, creo que es que se le echa al vehículo, ¿cierto? Un aceite de esos pues le está costando, no sé, unos 150, algo por el estilo, pero pues usted va a estar más tranquilo, ¿no? Porque va a durar mucho más tiempo, ¿no? Eso, señores, como para que lo tengan presente, repito, hay otras características importantes, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, ya no podemos seguir, señores, porque ya se acabó la clase, pero si quieren, mañana, antes de comenzar con el otro tema, hablamos un poquitico más sobre esto, ¿no? Sobre otras características que tienen los aceites y pues la importancia que tienen esas otras características dentro del funcionamiento como tal del aceite dentro de un motor en general. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, señores. Gracias. Listo. Bueno. Listo. Gracias, profe. Había unas inquietudes. Los demás ya se pueden retirar. Sí, profe, yo tengo unas inquietudes. Listo, Evelyn. Gustavo. Gracias, profe.
¿Qué más, Cristian? A ver, había un grupito que me había solicitado, yo le dije, Nosotros, profe. Nosotros, profe. listo, vamos allí. Coménteme. Angie. Profe, era, ya, profe. Profe, era Profe, sobre el, vamos a quedar. Tranquilos. era sobre las tablas que usted nos había dicho de la presión a vapor. Presión a vapor, no. ¿Cómo? Presión de vapor. Ah, presión de vapor. Es diferente, ¿verdad? ¿Cómo se saca esa tabla, profe? ¿Cómo así que cómo se saca? La tabla que usted nos había dicho, ¿se la puede sacar de internet o tenemos que nosotros? Sí. Vea, si usted le da ahorita, por ejemplo, verano, espérese, de una vez le digo aquí, tabla de presión de vapor versus temperatura. Mira, ahí le sale automáticamente. Aquí está. ¿Le sale en forma gráfica o le sale en forma de tabla como tal? Entonces, verano. Dele usted, si quiere, ahí en su internet busque presión de vapor y temperatura, por ejemplo. ¿Listo? Tabla de presión de vapor y temperatura, y ahí le aparece. Ya, profe. Ya, yo la saqué aquí y no problema, ahí apareció. ¿Listo? Si quiere, espéreme un momentico. Espéreme. Tabla de presión, aquí está. Mire, yo ahorita le di, no sé si usted está mirando lo que tengo en pantalla. Sí, profe. Eso. Entonces, mire, por ejemplo, esta es una curvita bien interesante, densidad del vapor, ¿cierto? Versus la temperatura. O aquí, mira, hay otras, ¿cierto? Mire, por ejemplo, esta, ¿cierto? Esta es la presión, ¿cierto? Versus la temperatura. ¿Cómo varía, ¿cierto? La presión con la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor. Al disminuir la temperatura, mire, si usted se da cuenta, mire, cuando yo me desplazo hacia la izquierda, ¿cierto? Esta curvita, mire, se va haciendo más pequeñita, lo que quiere decir que la presión de vapor va disminuyendo. Mire. ¿Listo? Entonces usted, lo importante es que usted ahora vaya y busque libritos. Le recomiendo libros, por ejemplo, de refrigeración y aire acondicionado. Búsquese un libro así, refrigeración y aire acondicionado, y ahí es muy probable que consiga este tema. Y si no, transferencia de calor. ¿Listo? Y si quiere un autor, yo no sé si ya le di, pero un autor es Yunus Sengel. ¿Listo? Aquí en el WhatsApp le coloco. ¿Listo? Y entonces ahí busques esa partecita y si alguna cosa, pues mañana me vuelve a comentar. ¿Listo? O busque videos también, ¿cierto? De presión versus temperatura y ahí va a conseguir Yunus Sengel. Mira, ahí le estoy escribiendo, ¿cierto? Para que lo tenga presente. Este es un libro de transferencia de calor donde muy probablemente puede conseguir eso, o como le digo, si no, busque así libros de refrigeración y aire acondicionado y ahí encuentra eso. Ya, bueno, profe, esa era la inquietud de la tabla. Sí, búsquela específicamente para el agua. Entonces, presión de vapor versus temperatura para el agua. ¿Listo? Para que solamente hablemos de eso, porque cada fluido tiene su propia tablita. ¿Listo? Ya, bueno. Bueno, listo, Angie, que esté muy bien, entonces. Gracias. Sí, ¿quién más? Evelyn, coménteme. Sí, ya. Profe, es que verá, o sea, a mí el tema que nos toca socializar es de la densidad, ¿no? Sino que estoy un poquito confundida porque estuve averiguando y también me habla un poco del principio de Arquímedes. Entonces, ¿lo tengo que tocar acá o no? Porque nosotros en la clase no lo tocamos. Exacto. No, el que sea que hayamos visto o no hayamos visto el tema, por eso no se vaya a preocupar, no se vaya a cerrar por eso. Pero no, en este caso, en su tema, no, usted no lo toque para nada. ¿Listo? Porque es que, o sea, ahí me explicaba exactamente con un ejemplo del huevito que flota. Entonces, esa es en sí mi duda. Porque si no, entonces no podría llevar a exponerle el huevito que flota. No sé si me entiendes. A ver, ¿y cuál es ese? Muéstrame, ¿en qué consiste ese experimento? Es en un recipiente que tenga agua y le adicionamos sal. Y entonces, como el agua con sal es más densa, pues el huevito va a flotar, no va a quedar sumergido totalmente. Ajá. Y está explicado por este principio. Ajá, sí, es como un complemento. Pues mire, si usted en ese momento quiere trabajarlo,
porque creo que hay un grupo que sí tiene que exponer sobre el principio de Arquímedes. Entonces, si usted quiere, pues el principio no es complicado, ¿listo? Es fácil, la verdad. Pero si usted no quiere tocarlo, no hay problema, cambie de experimento. Le comento, hay uno muy bueno, muy interesante que tiene que ver, búsquelo ahí en YouTube, tiene que ver con el agua fría y agua caliente. Yo creo que a usted le dije eso, no sé si se lo comenté en el WhatsApp. No, no, profe. No, No, no. entonces, por favor, densidad, y hay un experimento en donde se coge y se mezcla agua fría y agua caliente, ¿ya? Y ojo, a pesar de ser la misma agua, solamente por cambiar la temperatura no se van a mezclar. Ese sería interesantísimo para que todos sus compañeros lo puedan analizar, ¿listo? Ese sería uno bien interesante. Le cambia de colores, pues. Le coloca colores al agua caliente, le coloca rojo, por ejemplo, al agua fría azul, ¿cierto? Y coge usted una vasija de cristal para que todos podamos ver. Ese lo puede hacer usted en vivo. Y entonces usted, claro, usted lo va a preparar hoy o mañana para que usted esté tranquila y se dé cuenta que funciona y ya va a estar con toda la confianza para hacerlo y ahí va a poder explicar por qué no se mezcla y todo el cuento. Eso es bien interesante para usted. Sí, Entonces, profe. Y la otra duda era sobre el video, o sea que yo pensaba tenerlo grabado porque a veces por el internet no se mira muy bien. ajá, Entonces, ¿sí puede hacer eso también? tenerla como una opción 2 excelente, Evelyn. Ya, Eso bueno, está muy bien, listo. Es una opción que eso, donde no funcionara, listo, mire, eso sí se llama estar bien preparado. Listo, no funcionó, ahí, vea, en profe, plan B. yo le Ujú. lo mío, ¿listo? La primera opción es todo en vivo, pero no Ya. funcionó, listo, profe, mire, vea, no está, pero aquí está, ¿listo? Ah, Y listo. lo miramos, ¿ok? Pero Bueno, verá, profe, Evelyn, muchas gracias. son dos experimentos. Sí, son dos, profe. Sí, sí, profe, esa es la otra duda. O sea, ¿en la densidad solo puede ser con líquidos o también con gases? También es con gases, efectivamente. Ah, Y ya. bien, usted toca uno con gas, excelente, porque eso lo vamos a tocar mucho más adelante. Entonces, si lo puede hacer desde ahora, fabuloso. Ya, ¿Listo? Si vale. puede hacer un que tenga que ver con gases, excelente. Bueno, ¿No? profe, gracias. Vea, perdón, chicas, una cosita para ustedes. Ojo que la densidad varía de manera muy diferente en los líquidos, ¿cierto? Ya. Con la temperatura y en los gases, ¿no? Varían muy diferentes, ¿no? Los unos lo hacen de manera directa y los otros lo hacen de manera, ¿qué es? Los unos de manera indirecta y los otros de manera inversa. Ya es trabajo de ustedes averiguar cuál es cuál. Ya, ¿Listo? profe, ¿qué le digo? Le podría enviar es que yo grabé un video del experimento, ¿no? No sé, pues sí, estaría bien. Le puedo enviar por el WhatsApp para que lo mire y me diga si. Envíelo y ahora más tarde yo ya le respondo. Ya vale, profe, gracias. Bueno, tranquila. Chao. Siguiente. Chao, que esté bien. Siguiente. Gustavo. Profe, ¿cómo está? Sino que lo que Bien, pasa bien. es que usted me dijo que nos quedáramos porque yo le estaba comentando a usted, profe, de nuestros temas de la cavitación. Vale, entonces Entonces, ya, listo. Listo. Entonces, espérame, hacemos un favor, Gustavo. Lo tuyo, sí necesito explicarte algo, pero con unos gráficos. Regálame un minutico. bueno, Sandrita. bien, listo, profe. Sandra. Profe, lo que pasa es que nosotros teníamos, ¿se acuerda que yo le comentaba de unos experimentos que tenemos? Usted me dijo que dos no tenían como mucha diferencia, pero ya entiende el de la tapa, de los huequitos, ese lo vamos a hacer. Y el de la vela que usted me decía que le comente es que cuando se coloca una vela encendida y o sea, en un recipiente con agua, usted Sí. tapa con un vaso y la vela, al momento que se apaga, el agua sube por el vaso. Entonces, eso era para ver si usted, o sea, opinaba que también lo realicemos o no. Sí, listo, verán. Perfecto. Entonces, verán, para ustedes, Sandrita, después de que charlamos, yo me di el trabajo de buscar algo al que me parece pues que es importante que ustedes lo toquen y de pronto ustedes ya lo están mirando ahí y efectivamente unos tienen que ver con ese que usted me decía, me parece bueno. Ahorita se los voy a enviar a su WhatsApp para que los comparta con su compañera, ¿vale? Sandra, permítame. Sandra Gómez,
Listos, yo creo que ahí ya, y este otro creo que es. Ajá, eso. Mira, ahí le mando 4, ahí escoja 3 de esos. Los 4 son excelentes. Mire, ese primero, no sé si ya lo está recibiendo. Sí, eso sí lo teníamos ya, o sea, planeado realizar, lo que es es el que golpea con canicas en un extremo de la regla. Ese sí Ajá. ya lo habíamos realizado. O sea, el Por de favor, el del desde que lo agua, expliquen bien, desde que lo expliquen bien, yo creo que ese pondría a pensar a algunas personas, ¿no? Algunos que sean pilosos ahí, que estén, uy, ¿cómo así que la presión actúa así? ¿Listo? Lo pueden hacer con una reglita más larga, ¿no? Más larga para sí, que se claro. miren Sí, sí, sí. realmente el efecto. Eso de los otros 3 no quiero hablarlos aquí, pues para que los demás de verdad se emocionen y todo. Pero entonces, mire, hay uno ahí que dice que el agua que no cae, o no me acuerdo ahorita cuál es. Sí, Por ahí, ese es como la lluvia ese también lo teníamos. eso, por ejemplo, esos creo que llamarían mucho la atención. Pero repito, la cuestión no es solamente hacerlo, sino dar una buena explicación de eso. ¿Listo? Obvio. Oh, sí, claro, profe. Entonces, ok. Igual no, también y con Isabela le había comentado. Isa, yo creo que estás ahí para que le comentes lo del experimento que habíamos hablado de cómo más o menos hace una botella de la recolección del agua y por eso se va por medio de un tubo. Ese ya se lo explica mejor Isabela, que es la que más claro tiene como la idea. Pero Lo que ya habíamos hablado sobre la parte de civil. sí, y esa era otra cosa. Cuando nosotros encontramos los datos de medición en el sistema internacional. Es lo mismo en USCG. USC, ¿qué? ¿Qué es? Ay, Ya, se me confundió. en el ¿Qué es? sistema internacional y en el sistema inglés. Ajá, ¿qué? La presión no es la misma. La presión en el sistema internacional la podemos, vale, en el sistema internacional vale 101.3 kilopascales, en el sistema inglés vale 14.7 PSI, que son La equivalentes unidad de medición. La unidad de PSI, medición. por eso, Ya, PSI, ok. y el otro kilopascales. ¿Listo? ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? O sea, yo soy Isabela, la compañera de Sandra. A su Vamos a WhatsApp ver. le envié una foto del proyecto para que vea por favor si está bien y si funciona, porque pues lo hice como con las mangueritas de nivel que le dije. Sara, ¿cuándo lo enviaste? No, no la tengo. Sara, Ah, profe, recién se la envié. no me llega. Aquí tengo Sharon, Brigitte, tengo Luisa, pero a ti, no, aquí no tengo nada. No, ya, ahorita ya. A ver. Bien, exactamente, ese es un acueducto. Perfecto. Excelente. Bien, pero ¿qué? ¿Sí lo abrieron? ¿Sí lo ponen a funcionar ustedes? ¿Lo pusieron a funcionar? Sí funciona, pero o sea, lo que pues entendí aquí sobre la presión es que interactúa más la presión hidráulica y la atmosférica. Entonces era para hacerle una pregunta. Nosotros solo tenemos presión atmosférica, solo tendría que explicar esa parte, ¿verdad? Vea, yo le pido un favor, ya que se metió con este proyecto, ¿listo? Explique los dos tipos de presión, ¿listo? Listo. Excelente. O sea, sería hacer la explicación de presión hidrostática sería ahí en ese momento. O sea, pero como más general, no tan a profundidad, No, ¿verdad? ahí van los dos. Tanto es así que recuerde, si usted tapa ese acueducto que tiene usted ahí, si le coloca una tapa arriba, yo creo que ahí va a notar usted que no va a funcionar, ¿sí? Muy probablemente no le va a funcionar. Entonces, sí es importante ahí mire, ahí con ese experimento, usted sin querer, usted está tocando tres temas, ¿no? Presión atmosférica, presión hidráulica y vasos comunicantes. Si se da cuenta, ahí están los vasos comunicantes. Entonces, excelente, excelente. A mí me parece muy bueno, la verdad. ¿Listo? Lo que sí le pido, por favor, es que cuando esté usted indicando esto, ponga la cámara bien cerca, por lo menos a los tubitos, para que se mire, ¿cierto? Cómo va subiendo el fluido, el agua, por cada uno de esos tubitos, a medida pues, de que se va desplazando.
Profe, Es y como un colorante, pero como hacerlo con un líquido en donde se resalte más, echarle como tinta. Colorante, puede ser azul de metileno o un color que se utiliza para pastelería. Sí, eso efectivamente, muy bien. Bien, bien. Excelente, eso es. Listo, profe. Muy bien. ¿Listos? Sandrita, ¿listo? no era algo más, pero se me fue, espérenme. Yo me acuerdo y ya le pregunto. Vale. Laura, coménteme. Sí, profe, es que nosotros tenemos capilaridad, ¿no? Entonces, pues yo estaba averiguando con mis compañeros la capilaridad en ingeniería civil y dice que se usa como tal para estudios de suelos, que son parecidos a los capilares, pero no son capilares porque los capilares son muy delgados. Entonces, eso dice que es para medir el nivel freático. Entonces, mi pregunta ahí es, yo averigué y el tema es bien extenso. ¿Cómo podría? No. No, usted vaya al grano, no vaya a profundizar tanto. Vaya, es más que todo al concepto básico. Capilar, si quiere, repita lo que yo dije, y si no, busquen algún video por ahí, tienen que haber conceptos muy elementales, ¿cierto? Es algo muy, la idea es que aprovechemos esos videos que son para todo el público, en donde utilizan no un lenguaje tan profundo, ¿cierto? Sino sí, sino que eso, la idea es que todo el mundo, en términos generales, esto es un capilar, esto es una capilaridad, listo, nada más, listo, algo sencillo de 2 frases y vamos al experimento, listo. Profe. Si quiere, ponga la ecuación nuevamente y vamos, el experimento, mire, esto es, ahora sí, ya expuso el experimento, mire, cosas negativas, usted tiene muchas cosas negativas, perdón, usted no, el proyecto que usted va a exponer tiene muchas cosas negativas, ¿cierto? En cuanto a ingeniería civil. La parte de capilaridad produce lo que yo ya les había comentado. Tome fotos, regálame un minutico, Nicolás. Tome fotos de alguna pared en donde usted haya observado humedad, producto de la capilaridad. Si usted ha leído, se da cuenta que por procesos de la capilaridad se produce la humedad y todo ese cuento. Eso que usted me está hablando, de esos entre paréntesis capilares que los utilizan, tome fotos o algún pequeño video, alguna cosa, para que nos nutra a nosotros de eso que usted pues ya aprendió, ¿listo? Eso es, no vayan a profundizar tanto. Profe, y otra cosita, yo vi también que para los sitios donde hace bastante calor, también usan para los pozos de agua, pero no sé si en realidad eso sí quepa ahí o no me voy hasta por allá. ¿Cómo así? A ver. O sea, digamos, en los sitios donde hay mucho calor, que no llueve, que ellos no tienen agua, entonces cavan unos huecos muy profundos y traen el agua, digamos, al exterior. Ellos obtienen el agua por medio de eso, pero no sé si... ¿Por medio de capilares? O sea, ellos por unos tubos, depende si el agua está estancada o si el agua sí es ¿qué? Ay, se me fue. Ajá, no, venga, no creo, yo creo que no. Si de pronto a usted le falta tema, si de pronto se ve muy cortica de tema, lo saca como algo adicional, pero explicando que eso no es capilaridad. ¿Listo? Si usted está colocando tubos adicionales, chévere, porque sí tiene que ver con ustedes, como ingenieros civiles, sí, pero no es dentro de la parte de capilaridad. ¿Ya? Entonces, si lo puede traer a colación, calculando el tiempo que usted tiene y lo puede mostrar acá, chévere, ¿listo? Pero no como parte de su tema, ¿listo? Bueno, de acuerdo, profe, gracias. Nicolás, ¿listo, Laurita? Profe, yo ya la última pregunta y ya me retiro. Listo, coménteme. Bueno, profe, lo que pasa es que usted nos pedía ejemplos en la parte de, digamos, de presión atmosférica en la parte civil, ¿no? Y yo, dentro de lo que estaba investigando y de lo que pude comentar con alguien más, era que me decía que la presión atmosférica afectaba mucho en la parte de las carreteras. En los lugares, obviamente por el clima, hay lugares que es muy seco o que tiende a que el cemento, no, pues el pavimento, digámoslo así, se parta. Y en las fundiciones, cuando son en lugares como muy calientes, el cemento hace que se fragüe más rápido y toca estar en constante hidratación, que es una parte de cómo afecta la presión atmosférica en la ingeniería. Pero ojo, ¿tiene que ver con la presión o con la temperatura?
Es que usted sí tiene que explicar ahí. Lo que pasa es que ahí yo también estaba mirando eso y decía que en la parte de presión atmosférica, que si llegaría y no existiría la presión atmosférica en algún momento en el mundo, el planeta se enfriaría totalmente. Entonces, eso tiene como mucha relación entre la temperatura, la presión, o sea, son muchas variables que influyen. Exacto, muchas variables, pero entonces de pronto no es tan concreto el efecto de la presión atmosférica como tal. Entonces, un momentico, papi. Entonces, ¿qué le digo? Más bien, yo quisiera más bien es que busque un ejemplo en donde vea usted que realmente sí se ve así, tangible, ¿cierto? El efecto de la presión atmosférica como tal. Porque según lo que yo estoy entendiendo, de acuerdo a lo que usted me comenta, claro, si nos podemos analizar, cualquier fenómeno está de una u otra manera permeado por varias variables, ¿cierto? Presión, temperatura, bueno, en fin, muchas otras. Pero entonces, si queremos aquí hablar de un concepto particular, como el caso suyo, que es la presión atmosférica, tendríamos es que buscar algo concreto, ¿cierto? Algo concreto en donde realmente ese sea... Sería algo como más grande, como una estructura en sí de un edificio que tanto afecta sobre un edificio la presión atmosférica. Eso sí, por ejemplo, ahí sí, yo me atrevo a decir que por ahí sí puede ser la cosa, ¿listo? No sé cómo, pero por ahí sí yo creo que es la vuelta, ¿listo? Y lo mismo, mirar la parte negativa también, debe haber algo negativo, recuerde que no todo es bueno ni no todo es malo, siempre hay algo positivo. ¿Listo? Vale, profe, agradezco mucho, que esté muy bien. Bueno, cuídese. ¿Listo, Nicolás? Profe, yo lo que quería era darle a conocer un experimento, pues, teniendo en cuenta la ingeniería civil sobre la capilaridad, profe. No sé si lo puede hacer, pues, ahorita como puede mostrárselo a usted, solo que, pues, los compañeros. Si quieren, envíenmelo al WhatsApp. Listo, profe. Ahora le mando la descripción, entonces, ¿cómo es que lo voy a hacer, vale? Vale, ok, listo. Profe, yo tengo una preguntita. Listo, Dianita. Verano, es que es de acuerdo la pregunta, pues la duda que yo tengo es, pues yo estoy con Laura y con Nicolás, con Daniel, sobre lo de capilaridad, ¿verdad? Entonces, nosotros pues ya habíamos planteado unos experimentos, pero tengo la duda de que lo tenemos que hacer en vivo, obviamente, ¿no? Pero nosotros podemos poner, supongamos, una comparación en las diapositivas, digamos, una evidencia como una foto o un video de los mismos experimentos. Sí, puede colocarlo. Sí, ya voy a acabar. Ya 5 minuticos. Sí, claro, Dianita, mire, vea, la cuestión es la siguiente. Si el experimento requiere de tiempo, un ejemplo, usted tiene que para su experimento calentar, ¿cierto? Y en eso se va 15 minutos solamente en calentar un fluido, otros 15 minutos haciendo tal cosa. No, pues obviamente eso no lo puede hacer en vivo. Tiene que llegar y cortarlo, hacer un video y un video que usted tome lo más representativo del proyecto y en el video solamente se vayan unos 3 o 4 minutos, ¿listo? Pero si el proyecto, el experimento que usted está haciendo es un experimento que dura, lo puede hacer usted teniendo listos sus materiales, toda su materia prima, le dura los 4 o 5 minutos, hágalo en vivo. La idea es que si lo hace en vivo, es más probable que los muchachos, los compañeros se sientan más motivados, que eso es lo que me interesa, ¿ya? Que a ellos se les quede más, ¿cierto? Todo lo que ustedes van a enseñarnos. Y aparte de eso, que estén motivados con la materia como tal. ¿Listo? Entonces esa es la situación, claro. ¿Vale? Nosotros los vamos a hacer los experimentos así en vivo y pues ya llegamos nosotros a un acuerdo con mi grupo en hacerlos, nosotros los vamos a hacer antes, los experimentos, como para ya tener el resultado y hacer el en vivo, hacerlo, y después, ya como se necesita tiempo, entonces a mostrar el resultado ya que nos había dado, ya que lo hicimos con tiempo. Claro, eso precisamente. Está muy bien, chicos, muy bien. Eso está preparado. Eso, profe. Listo. Muy bien. Muchas gracias, profe. Vale, cuídense, pues. Muy bien. Igualmente, profe. Nos vemos, que esté bien. Hasta luego, profe. Bueno, hasta mañana, si Dios lo permite. ¿Qué más? Luis Sebastián. Sí, profe. Coménteme.
Profe, para hablarle del experimento del barco, ¿se acuerda aquella vez que le escribí? Del barco de vapor, y me decía. Ajá, a ver cómo era la cosa, coméntenme. Estábamos comentando Profe. con los compañeros. Qué Sí. pena, sino que también es de mi grupo. Somos... Entonces venga. Vale. Sí, son Laurita, ya. Chao. Laurita, discúlpeme, ¿usted me va a preguntar algo más? Eso sí me escucharon. Sí. Laura. Chao. Bueno, listo, chicos. Entonces observen. Voy a comentarles para el caso de ustedes, ¿no? A ver, permítame. Jóvenes, ustedes están, venga, les voy a compartir una hoja en blanco, ¿vale? Porque necesito explicarles algo. Listo, profe. Vale. Ahí están viendo una hoja en blanco, solamente con este ejecito, ¿no? En ese eje, ajá. Vale, bueno, listo. Entonces observen, verán, ¿no? Entonces vamos a hablar de cavitación, ¿cierto? Ese es el tema de ustedes, ¿no es cierto? Correcto, profe. Sí, profe. Bueno. Cavitación. Entonces, ¿en qué consiste la cavitación? Pondrán atención. La cavitación es un fenómeno físico, primero que todo, que se da cuando un fluido, pondrá atención, verán, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo aquí una tubería. Una tubería, ¿cierto? Y aquí tenemos nosotros mi bomba. Una bomba. Bomba de agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando tenemos esta bomba, a esto se le llama, venga, voy a señalar aquí. Esto es una bomba, ¿listo? Bomba hidráulica, bomba de agua, como la quiera llamar. Pondrán mucha atención aquí, ¿vale? Esto es una bomba. Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando el agua está ascendiendo por esta tubería, primero que todo, esta tubería aquí, la que está antes, se conoce como tubería de succión. Tubería de succión. ¿Cierto? Esto que estoy aquí dibujando, muchachos, esto se llama tubería de succión. Esto. La tubería que le entra a la bomba. Y esta tubería que está aquí, señores, se llama tubería de descarga. ¿Listo? Entonces verán, cuando el fluido entra por esta tubería, ¿listo? Y cuando la presión de vapor, ¿no? Verá, pondré atención aquí, esta tubería está metida aquí en un pozo, ¿cierto? Entonces, cuando esta presión de aquí de este pozo, ¿cierto? Es muy baja, ¿cierto? Y este fluido que pasa por aquí sube con una presión bastante baja, presión 1, digamos, es una presión baja, presión 1, presión baja. Una presión baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Listo? Que todo este fluido que por aquí es líquido, ¿cierto? Se empieza a formar, empieza parte del fluido a formar cavidades o a convertirse en, ¿cómo se llama? En gas, ¿cierto? Empiezan a aparecer unas burbujas de aire. Entonces, por aquí se empieza a presentar una mezcla de fluido gaseoso y fluido líquido. El mismo líquido, imagínense que es agua, se va a presentar aquí en fluido mezclado, ¿cierto? De gas, o sea, vapor, ¿cierto? ¿Y qué más? Y agua, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pondrá atención. La cavitación se caracteriza por dos
pasos, dos partes. La primera, cuando el fluido líquido se empieza a pasar a fluido gaseoso. La segunda es cuando este fluido, esta mezcla, ¿cierto?, entra a la bomba. Entonces, en la bomba, como aquí existen algo que se conocen como álabes, son estos que están aquí, cuando este fluido, esta mezcla, entra aquí a los álabes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que estos álabes, ¿cierto?, llegan y los presionan a estas moléculas que están por aquí, miren, las presionan. Al presionarlas, señores, estas moléculas implotan. ¿Ustedes saben qué es implosión? No, profe. Bueno, una implosión es lo mismo que una explosión, pero hacia adentro. ¿Cómo así? Mire, una explosión, ¿qué es? Llegar a esta molécula y, ¡puf!, ¿cierto? Llega y se estalla, ¿no? Llega y se expande así. Una implosión es lo contrario, llega y hacia adentro, mire, ¿cierto? Explota, ¿ya? Hacia adentro. Imagínese usted un submarino, ¿cierto? Un submarino, chicos, que está en lo más profundo del océano, ¿ya? Llega un momento en donde no alcanza a contener toda esa presión que tiene y el submarino no va a explotar, ¿cierto? No va a llegar y ¡puf!, hacia afuera, sino que por la misma presión él va a llegar y ¡puf!, hacia adentro, se vuelve tortilla. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Aló? ¿Chicos? No, ¿Sí? profe. No sé, profe, a mí se me acabó de cortar, no le entendí bien la última parte. Verá, ¿no? Una explosión, señores, es cuando coge usted, ¿cierto? Por ejemplo, se ha dado cuenta una granada, bueno, un tanque, ¿cierto?, de gas, llega y al explotar llega y todas estas moléculas que lo conforman al tanque llegan y se expanden, salen, ¿cierto? Salen, ¿no? Todas estas hacia afuera. Eso es una explosión. Pero una implosión, muchachos, es, imagínense que esto es un submarino, ¿no? Un submarino aquí. Y entonces, por efecto de toda esta presión que está ejerciendo alrededor o sobre ese submarino, ¿qué le va a pasar al submarino? Sus moléculas no se van a ir para afuera, sino que va a llegar esto y se va a hacer como una tortilla, miren. Va a llegar esto y todo esto se va a comprimir, miren, todo esto, ¿cierto? Esto se llama una implosión y esto, cuando es hacia afuera, se llama una explosión. ¿Sí está claro ahí? Ah, sí, profesor. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, estas moléculas, ¿cierto?, de la mezcla que va llegando aquí a esta bomba, estas que se llama bombitas de aire que está aquí, al llegar aquí, señores, por efecto de la misma presión causada por estos álabes que están aquí, ¿cierto? Estos álabes lo que están haciendo es lo que yo estoy explicando aquí con el submarino, miren, ¿cierto? Lo que le están haciendo a esta molécula, mire, ahora imagínense que esta es la molécula de aire, todo el émbolo, perdón, todo esto es el álabe que está aquí alrededor de esta molécula, lo que le está haciendo es hacerle una presión en todos los lados de la molécula. ¿Y qué hacen esos? ¿Qué ocasiona? Que esta molécula implosione, ¿cierto? Es decir, que llegue y hacia adentro, ¿cierto? No haga una explosión, sino hacia adentro, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? ¿Qué ocasiona? Pues que todas las paredes de la bomba, incluyendo los álabes, ¿cierto? Estos álabes que están aquí, se erosionen. ¿Qué es erosionar? Empiece a sacar parte del material con que está hecho este álabe, ¿cierto? Lo empiece a sacar, ¿cierto? Y se dañe la bomba como tal. ¿Listo? Entonces, verá, le voy a hacer un resumen. ¿Qué es la cavitación? Es el proceso o fenómeno físico a través del cual el fluido, ¿cierto?, se empieza a transformar de líquido a gas y de gas a líquido nuevamente. ¿Cuándo se transforma de gas a líquido? Cuando se aumenta la presión. ¿Cuándo se convierte de líquido a gas? Cuando disminuye la presión. Si esta presión con la que entra el fluido a la tubería es una presión muy baja, el fluido que está aquí se comienza a convertir en mezcla de líquido y gas. ¿Listo? Entonces, la cavitación tiene dos partes. Una que es cuando se convierte de líquido a gas y otra que es cuando se convierte de gas
a líquido nuevamente, por efecto de la presión que se le está ejerciendo en las zonas cercanas, por ejemplo, a los álabes de una bomba. ¿Sí está más o menos claro? Sí, profe, incluso estuve mirando un video que decía de estas máquinas, profe, lo que nos está explicando. Y este video decía que ese creador había hecho como la tubería, como usted nos dibuja aquí, pero llegaba como a la motobomba, se puede decir. Sí, ajá. Entonces, llegaba de una forma como decir, ¿cómo le explico, profe? Aquí en este codo que hace aquí la tubería para ir a la bomba. ¿Aquí? Ahí, ajá, y decía que es exactamente para que no se dañe la máquina. Ajá. Es más detallado, profe, ya en la misma exposición ya se le haré saber, más detallado, pero Vale. es como, así decía, es el diseño también. Sí. Viene a dar aquí en esta. Verá, ¿no? Por eso es importante, de pronto como haciendo una aclaración, por eso es importante que esta tubería de succión, por eso le di los nombres a las tuberías, para que hablemos de nombres propios, esta tubería que es por donde le llega el agua, ¿cierto? A la bomba, esta tubería, muchachos, debe tener unas características especiales. Primero, debe ser lo más corta posible, desde el punto de la toma del agua, ¿cierto? Desde aquí hasta la entrada de la bomba debe ser lo más pequeña posible, ¿cierto? Con eso se evita de que esta presión no sea tan pequeña. Primera. Segunda, debe ser de un diámetro no tan delgado, no tan pequeño. Entre más grandecito sea este diámetro, también evitamos que esta presión no baje tanto. Si usted esta tubería la coloca con un diámetro muy pequeño, ¿cierto? Entonces ahí lo que está haciendo es disminuir esta presión de entrada y ahí es donde se da esa cavitación. ¿Listo? Entonces, ojo con esos detalles. Nosotros vamos a aprender a calcular esos diámetros en este curso. No. Usted los va a aprender a calcular en un curso más adelante que se llama Mecánica de Fluidos. ¿Listo? Que también lo dicto yo hasta el momento, pues. Entonces, pero en este curso no. En este curso simplemente la idea es que usted vaya conociendo estas ideas. ¿Listo? Eso, hay unos videos bien claros, muchachos, en internet, ¿ya? Donde ustedes pueden aprovecharlos para entender mejor estos conceptos. Lo importante aquí que se les debe quedar es eso, que existen dos fases, dos partes que componen el fenómeno de la cavitación y que es un fenómeno altamente peligroso, ¿listo? Para máquinas como el caso de una bomba o motobomba, como usted la está llamando, ¿listo? Que nosotros como ingenieros, usted eso tiene que decirlo, nosotros como ingeniero debemos evitar al máximo que se dé la cavitación. ¿Cómo la evitamos? Lo que le estoy diciendo ahorita. Yo le estoy dando dos razones, hay más, pero con que usted dé esas dos razones me parece bien. La primera, como le digo, que la bomba debe quedar lo más cerca posible al lago o al sitio donde se va a hacer la toma del agua, ¿ya? Segunda, que el diámetro no debe ser tan pequeño, debe ser bien, pues lo más grande posible, ¿no? Para que no se dé ese fenómeno de cavitación. Ahora lo otro, ustedes estaban hablando ahí, si mi memoria no me falla, ustedes me estaban hablando ahí de otro asuntico que es la presión de vapor. Entonces, ojo chicos, no sé si ya lo expliqué aquí. Imaginémonos, muchachos, que este es nuestro planeta, ¿cierto? Y lo que está aquí, miren, lo que está aquí de color azul, que voy a dibujar ahorita de color azul, esto es un fluido, un lago, imagínense que esto es un lago, ¿sí? Entonces, esta es la atmósfera, ¿cierto? Imaginémonos esto, mire, esto es la atmósfera, todo lo que está aquí es la atmósfera, ¿cierto? Entonces, por efecto del sol o de lo que sea, señores, ¿no? Este fluido líquido que está aquí, muchachos, miren todo esto, ¿no? Cuando le llega calor, pues parte de las moléculas que están aquí, señores, van a tratar de subir, ¿cierto? Pero como aquí hay una capa que no deja que estas moléculas se escapen, ¿cierto? Se vayan. ¿Qué capa es esta? Pues esta es la capa atmosférica, miren, ¿cierto? Que yo lo estoy dibujando como si fuera esto un invernadero, ¿cierto? Entonces, miren, estas moléculas no pueden irse de aquí. Entonces, a medida de que siguen ascendiendo, estas moléculas son moléculas de vapor.
Pues resulta, señores, que estas moléculas de vapor llega un momento en donde ya no pueden subir más, ¿cierto? Y se quedan ahí el número suficiente para que estén ahí. Entonces, estas moléculas, señores, empiezan a hacer una presión, sobre el fluido que se encuentra aquí abajo. Esta presión hecha por estas moléculas, señores, que están aquí, que son las mismas moléculas del fluido que está aquí, ¿cierto? Esto se conoce como la famosa presión de vapor, que es diferente a la presión atmosférica, que es producida por todo el aire, por todo. Ojo, aquí solamente es por las mismas moléculas, ¿cierto?, del fluido que ha escapado de esta zona líquida que está aquí. ¿Sí me hago entender, chicos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Verá, entonces, ¿qué pasa? Resulta pues que esa presión que se la conoce así como PV se relaciona con la temperatura, muchachos. ¿Sí? Se relaciona con la temperatura. Y entonces se dice pues que, por eso hay unas tablitas, muchachos. Y entonces lo que se debe evitar, muchachos, es que esta presión de vapor, que es característica también de algún lugar específico, si usted busca en internet, por ejemplo, debe aparecer cuál es la presión de vapor de Pasto, cuál es la presión de vapor de Tumaco, cuál es la presión de así, ¿cierto? Porque ya está establecida, ¿no? Ya aparece esto. Entonces, usted lo que debe hacer, por ejemplo, mire, es conocer este datico. ¿Para qué? Para, repito, que la presión con la que usted va, la presión que va a aparecer en esta tubería, no que la coloqué aquí como presión 1, no esté por debajo de la presión que caracteriza a ese sitio. Supóngase que la va a utilizar aquí en Pasto. Entonces, esta presión P1 no debe estar por debajo de esta presión de vapor. ¿Qué pasa si esta P1 está por debajo de la presión de vapor? Entonces, pues fácilmente, ¿cierto? Se van a empezar a formar estas moléculas de gas, de vapor, vean, ¿cierto? De aire, ¿cierto? De vapor. Se van a empezar a formar estas. Y si se empiezan a formar estas moléculas, ¿qué pasa? Pues que esas moléculas son las que se van a formar aquí, ¿cierto? Con mayor facilidad, y entonces todas esas, entre más se forman esas moléculas, son más las moléculas que van a implosionar cuando se encuentren en esta zona, miren. ¿Y qué pasa ahí? Pues que entre más se formen, más van a implosionar y más daños van a hacer sobre cada uno de los álabes, ¿cierto?, de la bomba. ¿Qué es un álabe? Si no me entienden allá, muchachos, voy a tratar de hacerlo aquí, ¿cierto? Mire, es simplemente es como si fuera una turbina, pues para que me entienda ahí, mire. ¿Cierto? Esto está dentro de una carcasa, ¿cierto? Mírela ahí, ¿ok? Dando vuelta, ¿no? Esto está girando aquí, ¿listo? Y entonces, a medida que va girando, si se encuentra con esas moléculas, este álabe que está aquí, señores, le aplica una presión, una fuerza sobre cada una de estas moléculas y hace que se implosionen. Al implosionarse, esto absorbe todas las pequeñas, el pequeño material con el que está hecho este álabe. Estos se llaman álabes. Entonces, a medida de que usted le va aplicando, estas moléculas se van acercando, estas moléculas de aire, se van acercando aquí a estos álabes, ahí en ese momento empiezan a implosionar y empiezan a dañar esto. Entonces, cuando se daña esto, si esta bomba vale 4 millones o vale 40 millones, que hay bombas de esos precios, muchachos, pues ustedes se están tirando esa bombita. Imagínense 40 millones ahí perdidos. ¿Cómo se lo puede solucionar? Con cosas muy sencillas, con conocimiento muy básico, ¿listo? Que es el conocimiento de nosotros como ingenieros. Entonces, ahí es donde toca tener mucho cuidado y tratar de evitar estos fenómenos. ¿Está claro ahí? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Listos. Coménteme. ¿Algo más? No sé qué hay. De los experimentos, muchachos. Profe, sino Sí. que estábamos hablando con mis compañeros, como usted dijo que teníamos que presentar en vivo los experimentos. Y Siempre y cuando no se vayan a demorar mucho tiempo. Si hay algunos que implican mucho tiempo, pues lo que le dije a la compañera. Entonces Profe. llegan ustedes y hacen grabaciones. Profe, no, yo a usted le dije, profe, ¿se acuerda que íbamos a utilizar cámara lenta
Entonces Ajá. yo creo que el Meet no nos permite esta opción. Sí, Entonces no, no. sería de grabación. Claro, exacto. Grabación con cámara, o sea, el fenómeno, como usted sabe, pues hay celulares que tienen esa opción, ¿no? Una aplicación, ¿no? De cámara lenta. Entonces lo que hace usted lo graba, ¿cierto? Y graba ahí la partecita que quiera mostrarnos, bien importante, la graba en cámara lenta, ¿cierto? En donde se pueda mirar el fenómeno como tal. Profe, que le digo, nosotros decíamos, vamos a hacer desde la licuadora, que le estaba comentando. ¿La licuadora Sí. tiene que ir bien sellada, profe? ¿Tiene qué? ¿Tiene que ir bien sellada? O sea, No, ¿no? no, para nada. Usted ponga a licuar agua, ya ahí se va a No, dar profe, cuenta del fenómeno. con colorante también, profe, para que se mire un poquito más. Hágale, no hay problema. Simplemente en el momento nomás en que usted pone eso a alta velocidad, está haciendo el mismo efecto que yo estoy comentándole aquí con la tubería. La velocidad, entre más velocidad, baja la presión. Y si esa presión se baja por la presión de vapor, se comienzan a formar las moléculas de gas, de aire, que es lo que usted quiere mostrar ahí con la licuadora. Sí, profe, Exactamente lo mismo. porque, profe, estaba mirando que baja la presión y al bajar la presión, ¿cómo le explico? Hierve a temperatura ambiente. Sí, señor. Exactamente, muy bien. Exactamente es eso. El cambio de estado de líquido a gas es lo que se puede considerar como una ebullición, ¿cierto? A otras temperaturas diferentes a las que nosotros conocemos. Ajá, muy bien. Esa es la idea. Profe, el otro experimento era el que comentábamos como para explicar que no es esa presión de vapor, que es la del barco de vapor, profe. Exactamente, bueno, eso, por ejemplo, eso lo puedes utilizar. Mira, una forma de explicar algo es explicando lo contrario. Lo contrario. Ajá, entonces está bien la idea, ¿no? Desde ese punto de vista, diciendo, mire, aquí vamos a exponer este proyecto para decirles que esto no es presión de vapor, que esto es ¿qué es? Es vapor que se encuentra a alta presión, que es muy diferente al concepto de presión de vapor. Así puedes comenzar, ¿cierto? Diciendo esto, son conceptos totalmente diferentes, por eso lo estamos exponiendo aquí para que se den cuenta que esto no es, ¿listo? Esa es una forma, muchachos, de explicar algo, ¿cierto? Explicando lo contrario, ¿listo? Me parece bien. Eso estamos. Sí, vale. José Alexander, ¿tú ibas a decir algo? No, profe. ¿No? Bueno, listo, ¿qué inquietud hay, pues? Y ese sí lo voy a hacer en vivo, profe, ese de presión ese del vapor. Vale, si no quebrán, ¿no? Prepárense ustedes, ¿cierto? Mientras el uno está explicando, el otro ya puede ir ahí organizando, ¿no? Sus cosas, ir para que no perdamos tiempo, ¿no? No vayan a esperar a ver, bueno, vamos a hacer el experimento y listo, recién a organizar los materiales, recién a prender la vela, no. Mientras el uno está explicando, el otro ya está listo allá con los materiales solamente para llegar y ¡pum! Listo, vean, señores, aquí está el experimento. Ya está él allá, el otro dice ya, yo voy a comenzar con el mío, ya tiene que tener listo las cosas solamente para llegar y ¡pum! No en ese momento llegar, echarle colorante, a prender la licuadora, a conectar. No, eso ya debe estar listo, muchachos, ¿para qué? La idea es que tratemos de conservar los tiempos. Muy probablemente no se dé, pero la idea es esa, porque si no, pues ahí nos quedamos en los experimentos todo el semestre. ¿Listos? Y van a hacer muchas más cosas ustedes. ¿Listos? Gracias, profe. Bueno, Gracias, chicos, profe. cuídense, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien, Buenas ¿no? noches. Igualmente, cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Bueno.